Buenas tardes. Muy buenas tardes, su merced, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Soy Yolanda Pinto. Yo lo llamé ayer el buffet de los duros de Santoto porque estoy en Chile en un viaje de negocios, entonces no pude ir presencialmente a su buffet en Colombia. Claro que sí, señora Yolanda, lo recuerdo perfectamente. No se preocupe, eso fue algo bueno que nos dejó la pandemia, que nos podamos reunir desde cualquier parte del mundo por este medio. Pero cuénteme, señora Yolanda, ¿para qué somos buenos? ¿En qué le podemos ayudar? Mire, lo que pasa es que un colega me recomendó este bufet de abogados porque resulta que este caso que les voy a comentar es muy complicado, pero me dijeron que ustedes se especializaban en este tipo de procesos. Entonces, miren, el caso es el siguiente. Yo soy la gerente general de la firma de importaciones del Pacífico SAS. Y en enero realizamos un contrato de transporte con la firma de los vikingos SAS para que transportaran unos computadores desde el puerto de Hong Kong hasta el puerto de Buenaventura. Pero cuando nos llegó, nos llegó, sí, el 22 de enero, nos llegó totalmente inservibles esos computadores, porque como fueron traídos en vía marítima, estaban inundados y eso parecía más una pecera que computadores. Entonces yo quería, en nombre de la empresa, como su representación para preguntarles qué se puede realizar ahí, si el dinero se perdió o qué se puede hacer. Claro que sí, señora Yolanda, su merced está en muy buenas manos. Lo primero que debemos decirle es que no debe preocuparse por el caso, ya que recurre a nosotros el bufete de abogados, los duros de la Santoto, quienes vamos a manejar este caso de la mejor manera. Como su merced lo mencionaba, somos los profesionales adecuados para resolver este caso. Frente a la Sí, cuestión sí, sí, señor. frente a la pregunta que su merced me hace, lo primero que debemos hacer, por supuesto, es demandar a las personas encargadas del transporte por los daños y perjuicios que nos ocasionaron, por supuesto. Sí, señor, Lo, sí, es que fueron varias navieras, por eso es un caso complicado y quería como comentarlo con ustedes. claro que sí, señora, entendemos perfectamente. Además que como su merced comenta, en el caso fueron varios aparatos electrónicos, supongo que avaluados en mucho dinero. Por eso nosotros Sí. vamos a actuar de la mejor manera para que podamos salir ganadores de este caso. Por eso, nosotros lo que necesitamos es, por supuesto, demandar por daños y perjuicios que nos han ocasionado mediante una figura que nosotros los abogados denominamos como responsabilidad civil contractual. ¿Esto qué quiere decir? Responsabilidad civil porque, pues, por supuesto, ellos nos han ocasionado un daño y deben responder, y civil contractual ya que se deriva de un contrato en el cual firmaron ambas partes, tanto su merced como los transportistas. Sin embargo, nosotros como bufete de abogados contamos con varios especialistas, varios colegas, eh, varios colegas expertos en la materia. Por lo tanto, uno de mis colegas es David Santiago Caro, experto en Derecho Internacional Privado. Por lo tanto, él va a ser quien le asesore en el tema y le pueda dar la respuesta adecuada que su merced necesita. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes, doña Yolanda. Es un placer conocerla. Igualmente, doctor Caro. Muy bien, doña Yolanda. Su merced, ¿me podría decir si recuerda el nombre de las navieras con las que contrató la importadora? Sí, señor. Mire, me acuerdo, mm, y por los datos que nos han facilitado, que principalmente fue con Vikingos SAS. Y ellos transportaron los computadores desde el puerto de Hong Kong hasta España, específicamente en el puerto de Algeciras. De ahí, ellos decidieron hacer una subcontratación de una empresa de transportes llamada Navetur. Y Navetur, guía marítima, los llevó hasta Panamá. Y en Panamá nuevamente subcontrataron
a otra transportadora marítima llamada Panamá Atlántico S.A., que finalmente los llevaron hasta Buenaventura. Muy bien, doña Yolanda. Se puede mandar a Vikingos S.A., o a Navetur S.A., o a Panamá Atlántico S.A. O si su merced prefiere, puede mandar a dos o a los tres en la misma demanda. Su merced no se preocupe. Así lo que haremos será establecer un litisconsorcio cuasi necesario. ¿Pero qué es un litisconsorcio? Bueno, resulta que en algunos casos, como este, pueden haber varios demandantes o varios demandados, y en este caso son varios demandados. Así que con la demanda lo que nos hará vincularlos a los tres, aunque su merced solo demande a uno, a los otros dos los podrá vincular indirectamente, así que por favor, no se preocupe. ¿Y qué es cuasi? Ay, tengo una llamada. Bueno, mi colega Daniel Vargas le podrá explicar, él también tiene un gran conocimiento en la materia, por favor, permítame, tengo que contestar, es urgente. Sí, señor, bien pueda. Pero bueno, el siguiente abogado, entonces, por favor, es que no entendí muy bien como el concepto de el abogado caro, porque es que ustedes entenderán que yo soy es una gerente, yo no tengo un estudio, a pesar de que pues sí debo estudiar ciertas cosas generales del derecho para la relevancia, requisitos de mi cargo, no entiendo como ciertas cosas procesales, porque pues yo valoro más la practicidad sobre el tecnicismo. Entonces, ¿podrían explicarme, por favor, nuevamente o en palabras como más entendibles, qué es un liticonsorcio? Claro que sí, señora Yolanda, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra su merced? Bien, sí, señor, muchas Bueno, gracias. perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la figura del litisconsorcio la utilizamos nosotros los abogados en un ámbito procesal. Es decir, para que el juez digamos que nos entienda a nosotros qué es lo que nosotros pretendemos comunicar a través de la ley. Aquí nosotros hablamos de un litisconsorcio cuasi necesario, pero ¿qué significa eso? Como su merced lo dijo. Entonces, ese lo encontramos, si su merced lo quiere revisar, en el artículo 62 del Código General del Proceso. Pero principalmente lo que significa es la pluralidad de sujetos en una de las dos partes. En este caso, se encuentran las navieras, pero tiene una cualidad que la distingue de los otros litisconsorcios, y es que responden solidariamente. Al responder solidariamente hay que mirar dos aspectos. El primero es que, por ejemplo, si nosotros queremos demandar, la pluralidad está en el demandado, eso quiere decir que eso es un litisconsorcio, que es la pluralidad está en el demandado, pero si nosotros queremos demandar, por ejemplo, a Navetur S.A., tienen que también entrar a responder las otras dos navieras. ¿Por qué? Porque es que las obliga solidariamente, y ese término solidariamente significa que por más de que nosotros demandemos a solo una de esas navieras, las otras también tienen que entrar a responder por la carga que se dañó, en este caso es el perjuicio que a ustedes les está causando. No sé si a su merced le quede claro cuando yo le digo que la pluralidad está en el demandado y que de esta manera nosotros podemos demandar a solo uno para que respondan todos. Por ejemplo, yo la demando a su merced en favor de 3 personas. Digamos que nosotros, los 3 abogados que estamos acá, adquirió una deuda y pues me debe a mi plata. De esa manera, y ellos dos también me deben plata. De esa manera, yo demando solamente a su merced, pero todos 3 tienen que responder por los perjuicios ahí causados. Es decir, la pluralidad consiste en que haya varias personas en alguna de las partes del proceso. Efectivamente, sí, señora. En eso consiste básicamente la figura del litisconsorcio, que haya una pluralidad y que respondan solidariamente, que responda una por varias navieras en este caso. Sí, señor. Bueno, entonces ya resulta como esa cuestión. Entonces tengo otra, porque es que lo que pasa es que la firma principal con la que nosotros contratamos, los Vikingos SAS, ellos pues dijeron que prácticamente sacaron el cuerpo, dijeron que no era responsabilidad de ellos, que habían llegado los computadores en perfecto estado de Hong Kong hasta España, y dijeron que no, que ellos no iban a responder por eso. Y aparte de que
aparte de él, también las otras navieras también se intentan como escapar, como salir de lo que pasó. Y dicen que como no fue la empresa, no fue la firma de importaciones del Pacífico la que los contrató, entonces ellos no nos debían nada. Entonces, ¿qué tan cierto eso? ¿O solamente era como para meter miedo? ¿O ustedes podrían, porfa, aclararme ahí? Bueno, mi doctora, de antemano me disculpo por la llamada, era urgente. Bueno, ya después de la explicación de de mi colega Daniel Vargas, vamos a empezar diciendo que tendremos que aconsejarles a las navieras que se asesoren mejor, ya que como su merced nos dice, el contrato era de transporte, ¿verdad? Desde Hong Kong hasta Buenaventura. Bueno, resulta que según el artículo 986 del Código del Comercio, si quiere su merced más tarde le vuelvo a citar el artículo, o su merced lo quiere buscar por aparte, dice que dentro del desarrollo del contrato, o sea, dentro del transporte, todos aquellos que intervengan para que sea el transporte, aunque no hubiesen contratado con la primera parte, o sea, con su merced, tendrán que responder ante los eventuales pagos que se tengan que dar. Eso es una responsabilidad, mi señora. Así que, dentro de la demanda, vamos a solicitarle al juez de que ordene a las navieras que le entreguen el documento de embarque de carga. Qué es ese documento? Este documento es a grandes rasgos el registro e historia de vida del transporte. Y en él aparecen las condiciones en las que se transportaba y las navieras que la transportaban. Así que mi señora, tranquila, si ellos tuvieron que ver, aparecerán ahí. Así que no se preocupen. Las navieras no podrán venir a lavarse las manos así como así frente a su merced. Perfecto, sí, eso era lo que al comité como que le estaba preocupando, que realmente ya se perdiera el dinero de los computadores. No, no, tranquila, Y mi señora. sí, Eso es sí, muy común en ese gracias. tipo de procesos. Y miren, otra duda que tengo es, y el que sea un litis consorcio cuasique, ¿fue que dijeron? Casi necesario, mi señora. Listo, litis consorcio cuasi necesario, ¿qué implica en el proceso? Implica, señora Yolanda, que primero ellos respondan solidariamente, como yo ya le había mencionado a su merced, es decir, que respondan por la deuda, digamos en este caso la obligación de los computadores para que se pueda solucionar el problema. Y segundo, es que nos da la facilidad de demandar solo a una naviera. Es decir, nosotros integramos solo a una naviera, pero tienen que responder las otras. ¿Por qué? Porque están implicadas en el caso y tienen que responder solidariamente, como ya se los mencioné a su merced, tienen que responder solidariamente. Es decir, si, por ejemplo, la culpa fue de Navetur, pero se quieren exonerar los otros, no pueden porque están respondiendo solidariamente y tienen que responder todos por esos computadores. Entonces, digamos que se ven muchos sujetos ahí a quien demandar, pero se puede mandar solo a uno y tienen que responder todos. Entonces, digamos que la obligación no se va a perder. Ah, parece que al abogado se le fue el internet. ¿Alguno de ustedes puede continuar, por favor? Es que ese es uno de estos problemas de la virtualidad. Bueno, mi señora, si su merced gusta, yo puedo continuar. Ya como mi colega le ha contado a su merced, refiere a cuasi necesario porque cualquiera de los demandados puede recibir la demanda, o sea, su merced puede mandar a cualquiera y los demás serán implicados en el proceso y cualquiera los puede pagar la deuda, pero al pagar, pagará por todos los demás. Es decir, que si Navitur le paga a su merced lo que su merced pretenda, se entenderá que los demás le pagaron también, o sea, su merced ya no para cobrarles a ellos. Pero del mismo modo, si su merced solamente demanda a Navitur, se entenderá que también demandó a Vikingos y a Panamá Atlántico S.A. Eso es que sea solidario, que se tienen que responder mutuamente. Eso es solidario. Ah, perfecto. Ahora sí me queda más o menos claro, pero, pero es que tengo esta duda y no sé, ojalá se pudiera hacer en Colombia, pero es que como eh, el, los vikingos SAS, pues nosotros firmamos en Hong Kong. No sé si necesariamente tengamos que ir hasta allá
y para poder pues presentar la demanda. Bueno, mi señora, no se preocupe. Pues resulta que sí se puede mandar aquí en Colombia. ¿Su merced me podría decir si conocen dónde está el domicilio o la sede principal de Vikingos? La sede principal de Vikingos, a ver, por aquí lo tenían los documentos del contrato. A ver, ah, a ver, no, sí. Sí, su principal domicilio es en Cali, pero tengo entendido que tiene unas sucursales en la ciudad de Bogotá, en Duitama y en Yopal. Ah, ok. ¿Su merced me podría decir si sabe en dónde es el domicilio de Navitur? Navitur, bueno, con ellos sí fue, las averiguaciones fueron un poco más complicadas porque nos dieron la información de que no tienen domicilio en Colombia, sino están es como representados judicialmente por una agencia llamada Nave CCA. Es así, tenemos conocimiento de su domicilio, él se ubica en Bogotá. Ah, ok. ¿Y su merced me podría decir si conoce el domicilio de Panamá Atlántico S.A.? Panamá Atlántico, igualmente no conocemos su domicilio, pero también está representado por Nave CCA. Ah, ok, bueno. ¿Su merced me podría, por favor, recordar en dónde está el domicilio de la importadora que su merced es representante? A ver, nosotros estamos principalmente en Cali, ese es nuestro domicilio principal. Y las sucursales Bogotá, Duitama y Yopal. Bueno, mi señora, lo que ocurre aquí, y no se preocupe, tranquila, no tenemos que ir hasta China ni hasta otra parte del mundo, te podemos demandar aquí en Colombia. ¿En dónde? Bueno, su merced puede elegir en dónde demandar. Aquí hay un fuero concurrente de elección. Ya le expliqué a su merced qué es eso, tranquila. Ay, abogado, qué pena. Es que con este embolate que yo tengo, mire, yo le dije las cosas fue al revés. Si nosotros tenemos el domicilio en Cali, Bogotá Duitama, y las sucursales en Bogotá, Duitama y Yopal. Pero la otra, la firma con la que contratamos, Vikingos SAS, no se ubica ahí. Sí tiene su domicilio principal en Cali, pero sus sucursales es en Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. Disculpe ustedes que verá, esta No, situación es un tranquila. No, poco... tranquila, no se preocupe, ni más faltaba. Bueno, su merced puede mandar en Cali, en Bogotá o en Buenaventura, donde su merced prefiera. ¿Por qué? Ya le digo, no se preocupe. Resulta que nuestro Código General del Proceso dice que podemos demandar en el domicilio del demandado. Eso es en Cali, que es donde se encuentra la sede principal de Vikingos, o en Bogotá, que es donde se encuentra la agencia de representación marítima de las otras dos navieras. Su merced puede elegir en dónde demandar, si en Cali o en Bogotá. Por eso es que esa elección. Y del mismo modo, su merced puede mandar en Buenaventura, ya que si bien su merced y Vikingos firmaron el contrato en Hong Kong, en realidad donde se tiene que cumplir la obligación que era entregar los computadores es en Buenaventura, en el puerto. Así que su merced puede elegir entre Buenaventura, Cali y Bogotá. Ahora bien, su merced me puede decir si conoce un valor estimatorio en dinero de los daños causados. Sí, ya les envío el dato de nuestro equipo de economía, entonces debe estar, pero el valor era muy altísimo. Esperaba, ah, ¿Valía más que un bulto de papa, señora Yolanda? sí, sí, claro, valía mucho, valía más, aunque pues con el precio esta de la papa, yo creo que en algún momento la alcance. Es una millonada, entonces. Sí, a ver, entonces las pérdidas, 180 millones. Madre, siempre bastante costosos los computadores, ¿no?
Muy bien. Sí, claro, es que era última tecnología. La verdad, eran los primeros en llegar a Colombia de ese tipo. Ya interesante. Muy bien. ¿Se acuerda su merced que le dije que puede mandar en Cali, Bogotá o Buenaventura? Sí, señor. Muy bien. Ahora tenemos que hacerlo ante un juez del circuito civil. ¿Por qué? Bueno, ahí ya lo establece la ley. ¿Circuito? ¿Ves? O sea, ¿eso luego no es eléctrico? No, no, ya le explico, señora, no se preocupe. Cuando referimos a circuito, es de que su alcance para conocer procesos se establece como si fuese un círculo. Esta abarca de diferentes municipios y áreas territoriales. Por eso es un circuito, como si fuese un círculo. Ah, entiendo. ¿Listo? Ok. Bueno, ya que son 180 millones de pesos, que es una mayor cuantía, que la mayor cuantía es después de los 150 salarios mínimos, pero como subió el valor del salario mínimo y está en el millón neto, pues ya podemos saber de que es mayor de mayor cuantía. ¿Y por qué tenemos que mandar ante ese juez? Porque ya lo establece el CGP, es la ley. Bueno, entonces su merced puede elegir, ya saben, ante el juez del circuito de Cali, el de Bogotá o el de Buenaventura. En lo personal le recomendamos que mande en Cali, ya que ahí puede ahorrar un gran número de costos en viajes, documentos, hotelería, etcétera, etcétera. Y el que su merced mande en Cali no quiere decir que las demás navieras se vean liberadas del proceso. No, claro que no. El proceso no se verá afectado en nada. Su merced no se preocupe. Tranquila. Ah, perfecto. Bueno, y entonces, pues, muchas gracias por la aclaración de lo sucedido. Por supuesto, la firma estará en constante contacto con ustedes. Y esperen un momento. Aló. Ay, pero a las bellezas, a la hora que vine a contestar, ¿no? Por fin se aparece. No, tras de que se va con la moza y resulta que la que está mal soy yo. No, pero es que, o sea, ¿usted qué le pasa? Se fue hace meses así como si nada. Nos dejó a mí y a su hijo, ¿no? Parece que el hijo fue verdaderamente solamente mío, porque es que usted ya ni responde, ni habla, ni nada, tampoco ayuda en la casa, ni nada. Ay, ¿sabe qué? A mí no me joda que en ese momento estoy es en el trabajo, adiós. Ay, qué pena con ustedes, abogados, es que una situación dentro de mi familia, entonces, de hecho, a mí me parece que también ustedes se especializan en derecho, sí, de familia, entonces no sé si con eso de el padre de mi hijo es que nos abandonó hace 2 meses, se fue a un partido en el que jugaba Santa Fe y se enamoró según él de una mujer y eso claro, fue amor a primera vista y no, nos dejó como si nada, abandonó a mi hijo y a mí. Bueno, señora Yolanda, lo primero que hay que tener en cuenta es que su merced se quiere divorciar, ¿sí? ¿Su merced Claro. se quiere divorciar de él? Sí, obviamente. Perfecto. Entonces, ahí habría que adelantar un proceso de divorcio para que su merced ya no tenga que, digamos, que convivir con él, no tenga que saber nada de él. Pero le quería hacer Sí. otra pregunta a su merced. ¿Su merced va a pedir alimentos en favor de su menor y suya? Pues, por supuesto, mi hijo pequeño pues está en el colegio, pues se supone que el padre también tendría que responder por él, pero no, lo tienen es completamente abandonado. Perfecto, señora Yolanda. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que se puede adelantar el divorcio, efectivamente. Ahí está la causal, que es que a su merced la abandonó, le abandonó el hogar. Tengo entendido que se fue ¿para qué ciudad se fue, señora Yolanda? Se fue a vivir a Yopal. Perfecto, señora Yolanda. Entonces, si no, si, digamos, si su merced no vuelve a tener contacto con él ni absolutamente nada, entonces ahí está la causal Sí, que fue abandono de hogar. claro. Es que hasta Pero ahora, como yo buscándolo y llamándolo, hasta ahora me respondió, hasta ahora viene a llamarme, casi 2 meses después. claro, sí, señora, pero entonces ahora hay que tener otra cosa en cuenta y es que su merced va a pedir alimentos. Sí, Esto se puede hacer dentro del mismo proceso, porque primero nosotros vamos a pretender el divorcio, ¿sí? Esa es la pretensión principal. Y después
para que el juez autorice los alimentos de su hijo son alimentos provisionales mientras sale la sentencia. Si su merced quiere y si su merced gusta, puede buscar el artículo 411 del Código Civil. El 411 que nos habla que debe alimentos al cónyuge también, no solo al menor, sino al cónyuge. Cuando se refiere al cónyuge, hay que probar dentro del proceso de divorcio que el cónyuge tuvo la culpa, en este caso, que abandonó el hogar. En el caso en que abandonó el hogar y se prueba, a su merced también le entra a deber alimentos. Pero mientras tanto, se deben alimentos al hijo provisionales mientras salga la sentencia. Ya después se adelantará otro trámite, que es el proceso de alimentos para el menor, en favor del menor, para que se fije la cuota alimentaria, para que haya una reducción o un aumento o digamos que se mantenga, ¿sí? Eso depende también del salario mínimo. Entonces, prácticamente eso es lo que hay que hacer. Se puede hacer dentro del mismo proceso de divorcio por economía procesal, para que no nos compliquemos, señora Yolanda. Entonces, eso sería. Claro que sí. Ahora, señora Yolanda, es indispensable que su merced tenga algo en cuenta. Y ahora que mi colega Daniel Vargas lo menciona, aquí también es indispensable saber que hay un factor denominado, nosotros como abogados lo llamamos el factor de conexidad. ¿Esto qué significa? Su merced, señora Yolanda, quiere adelantar el proceso de divorcio. Entonces, adelantamos el proceso de divorcio, pero su merced también quiere pedir los alimentos para su merced, en este caso la cónyuge, y para Robertico Junior, en este caso su hijo. Esto quiere decir, el factor de conexidad, que podemos adelantar los dos procesos en uno solo, lo que mi compañero, mi colega y compañero Daniel decía por economía procesal. En cambio de presentar dos demandas, podemos presentarlo en una sola con el mismo juez. Es decir, el juez que adelanta el proceso de divorcio también va a conocer del proceso de alimentos para que ya como él está manejando el proceso, conoce de todo lo que ha ocurrido, conoce las pretensiones, las excepciones y demás, entonces él puede manejar los dos procesos, es el factor de conexidad que nosotros llamamos, así tenemos economía procesal y además el juez competente en este caso es el mismo, el juez de familia, y así evitamos que hayan confusiones en dado caso de que otro juez quisiera conocer o llegar a conocer del proceso, uno de divorcio y otro de los alimentos. Nos evitamos eso y hacemos una conexión precisamente con los dos procesos para que solo lo maneje lo maneje un juez y así podamos llevar a feliz término este proceso de tanto de divorcio como de alimentos para su merced y su hijo. Perfecto, pero como les decía, no puedo unir, es que vi algo así en una página de internet, o sea que puedo unir el litis consorcio de lo de la naviera con el proceso de divorcio o no se puede. No, señora Yolanda. Lo que le mencionaba anteriormente se encuentra en el artículo 88 del Código General del Proceso, que es el que nosotros podríamos alegar en el proceso anterior. Sin embargo, en este caso no podríamos agregarlo. ¿Por qué, señora Yolanda? Porque en este caso no podemos acumular las pretensiones de un proceso de responsabilidad civil contractual y de un proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque son procesos totalmente distintos, persiguen pretensiones totalmente diferentes y cada uno tiene su origen en un proceso diferente, es totalmente distinto. Su merced hace muy bien en asesorarse con nosotros, ya que somos los profesionales adecuados y encargados para manejar este caso. Por eso le recomiendo a su merced que no crea todo lo que ve en internet, ya que como le informo, no puede ser una sola demanda con ambas pretensiones, tanto de responsabilidad civil como de divorcio. Deben ser procesos por separado, procesos diferentes, que nosotros, por supuesto, los vamos a adelantar con toda la diligencia, la responsabilidad y la honestidad del caso, señora Yolanda. No se preocupe. Ah, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo hago y cómo hace importaciones del Pacífico para otorgarles a ustedes ese poder de representación? No se preocupe, doña Yolanda. Por medio de su merced lo puede hacer, su merced es la representante legal. Del mismo modo, nosotros también estaremos gustosos de recibir y cerrar el proceso de divorcio que su merced quiere elevar. No sé si su merced lo quiere así o si no, ya depende de su merced. Por supuesto. Muchas gracias. Listo, no, Muy muchas gracias. cordiales. Con el permiso de mis colegas, qué pena, doctores, señora Yolanda, si su merced desea efectivamente llevar el proceso con nosotros, nosotros elaboraremos el poder, se lo mandaremos a su merced por vía correo electrónico porque sé que no se encuentra en el país. Su merced tiene que buscar una notaría en el cual pueda autenticarlo para que nosotros podamos empezar
inmediatamente la demanda. Apenas tengamos el poder, podemos iniciar los dos procesos de una. Pero entonces nosotros le mandamos dos poderes separados para los dos procesos, uno para el de la naviera y otro para el de los alimentos y el del divorcio. Perfecto, sí, señor. Entonces ya les hago llegar mi correo electrónico. Muchas gracias. Tengo que hacer esta aclaración, doña Yolanda. Sí. Resulta que pues nosotros haremos las diligencias posibles, unas sumisiones de poder, adelantaremos las demandas posibles, las que corresponde a donde corresponde. Pero lamentablemente no le podemos asegurar a su merced si podremos salir victoriosos o no del proceso. Le puedo asegurar que haremos las diligencias pertinentes y necesarias. Haremos que el proceso sea lo más rápido posible en lo que cabe de nuestras manos. Sí, Pero claro. no le podemos asegurar si el juez va a fallar a favor de su merced o si no. Bueno, ¿algo más, abogados? No, señora, agradecemos nos haya contactado y le deseamos una feliz tarde, señora Yolanda, que esté muy bien. Feliz tarde.